Bueno, hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre el perfil tributario o impositivo, ¿sí? De los clientes que podemos llegar a tener. Lógicamente, en un video tan corto como el que vamos a tener acá, no podemos ver todo el perfil, pero sí vamos a poder ver, digamos, comenzar a ver básicamente de qué se trata el IVA y el impuesto a las ganancias como impuestos principales. Lo primero que vamos a decir es que lo que hay que definir inicialmente es la figura fiscal. La figura fiscal de un cliente es si va a ser un contribuyente monotributista o un responsable inscripto. Cuando el emprendimiento es individual, habitualmente comenzamos con un monotributista porque es un contribuyente persona humana y posteriormente podemos transformarnos en responsable inscripto si tenemos una facturación elevada. Mientras que, en el caso de una sociedad, ya va a tener que ser responsable inscripta de entrada. Anteriormente, las sociedades colectivas podían ser monotributistas, pero ahora ya no. Tienen que ser todas responsables inscriptas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el dinero que cuesta pagar los impuestos y en la posibilidad de determinarlo fácilmente o no. Es decir, la complejidad que tiene ingresar los impuestos en la página API. El monotributo es una cuota fija que unifica IVA y ganancias en un componente impositivo, y por el otro lado tiene el componente previsional, que sería los aportes a obra social y jubilación, en el caso de que nosotros consideremos que no vamos a eh, digamos, no vamos a tener eh, el porcentaje, no vamos a tener una relación de dependencia o alguna otra actividad en la cual tengamos que eh, hacer nuestros aportes jubilatorios, ¿sí? Si nosotros tenemos los aportes jubilatorios por otro régimen, esa parte no la pagamos y solo pagamos el importe del impuesto, ¿sí? Que es mucho más bajo que el de la parte previsional. Esto se hace porque si una persona solamente tiene un emprendimiento personal, no trabaja en relación de dependencia, no tiene acceso a aportes de obra social o jubilación, si no paga este componente previsional. En el caso del responsable inscripto va a tener que hacer declaraciones juradas mensuales en el caso del IVA y anuales en el caso del impuesto a las ganancias para determinar en función a la facturación en el primer caso y al resultado de ganancia obtenido en el segundo para poder saber cuánto va a pagar de cada impuesto. Entonces, va a ser más, porque siempre es más que la cuota del monotributo, que es muy baja desde el punto de vista de los impuestos, y además no va a saber hasta que no pueda hacer su declaración jurada cuánto va a tener que pagar. En cambio, el monotributo tiene una cuota fija por todos los meses durante todo el año. ¿Mm? Existe un proceso en el monotributo de recategorización donde uno tiene que chequear si sigue dentro de la misma categoría. Me olvidé decirles que un monotributista se tiene que categorizar de acuerdo al importe de la facturación y otros eh, parámetros que ya hemos hablado, y que pueden buscar en internet a la hora de buscar la tabla de categorías del monotributo. Ahí marqué con rojo los importes de hasta cuándo se puede facturar siendo monotributista, porque si no me equivoco, eso me quedó el año pasado. O sea que chequéenlo porque puede que esos importes estén actualizados. Pero la recategorización se hace cada 6 meses, que antes se hacía cada 3, ¿sí? Cada 4, perdón. Bien. Y el responsable inscripto entonces va a tener que adherir al régimen de autónomos para poder pagar sus aportes en el caso de que no tenga ningún otro régimen en el que esté aportando. Así como el monotributista lo paga dentro del monotributo, el responsable inscripto tiene que adherir a otro régimen aparte. Bien, entonces, cuando el monotributista excede los parámetros, fundamentalmente el de facturación, ahí va a pasar a ser responsable inscripto. Y si es una sociedad, será responsable inscripta de entrada. ¿Mm? Siempre se busca que el monotributista tenga una categoría lo más baja posible inicialmente, y cuando se exceda del monto de facturación de esa categoría, lo podemos recategorizar, ¿sí? Pero primero nos pasamos y después recategorizamos, no es al revés. Un error muy común es que uno de entrada se ponga en una categoría alta diciendo porque yo voy a exceder esta facturación. No es recomendable porque es mucho más fácil recategorizarse hacia arriba que volver hacia atrás de la fila. Bueno, después tenemos los ingresos brutos que se calculan en función a la actividad. Eso se busca en la ley impositiva de la provincia, en este caso de la provincia de Buenos Aires, y por actividad va a definir qué porcentaje debemos pagar sobre la facturación bruta, o sea, sobre todo lo que facturamos. Y en el caso del municipio, alguna tasa se puede pagar también. Bueno, lo que vamos a ver es únicamente los 4 tipos de ganancias que podemos tener para ver cómo se van a clasificar.
Y después vamos a ver cómo es la declaración jurada de IVA en forma sintética. El impuesto a las ganancias tiene 4 categorías de ganancias, las cuales hay que liquidarlas en forma individual. En el primer caso tenemos la ganancia de primera categoría, que pertenecen a contribuyentes individuales, es decir, monotributistas o responsables inscriptos, pero que no sean sociedades, ¿sí? Que no sean empresas societarias. Y los de primera categoría son las rentas del suelo, es decir, todas las que provengan de algún arrendamiento o alquiler. Va a incluir tanto la locación rural o urbana, es decir, el alquiler que nosotros poseamos por un departamento, por una casa, por un local y también por un establecimiento rural, ¿sí? Las mejoras en el inmueble propio, o sea, las mejoras que nosotros podamos hacer en un inmueble, ese valor de mejora se considera una ganancia también, ¿sí? Para la ley. Y también el valor locativo del inmueble para recreo, es decir, si nosotros tenemos otro inmueble que no sea en el que vivimos, por ejemplo una casa en Montehermoso o un departamento en Mar del Plata, esos bienes, por más que estén habitados, no estén habitados, estén alquilados, no estén alquilados, también se consideran ganancias y tiene que calcularse el valor locativo, es decir, lo que se pagaría por alquiler por ese bien y se considera también una renta de primera categoría. Es una renta presunta, que quiere decir que no es efectiva, pero que igualmente la ley lo asemeja a una ganancia. Ahora vamos a tener otra renta presunta, la de segunda categoría. Las de segunda categoría son las de inversiones, es decir, las rentas del capital. Y acá tenemos mucha variedad, de las cuales las más importantes y más habituales son estas. Las rentas obtenidas por títulos, letras y bonos, por ejemplo, si compramos títulos públicos o compramos obligaciones negociables a otra empresa, vamos a tener que declarar las ganancias, que serían los intereses obtenidos por esa inversión. En el caso de que hayamos comprado acciones, por ejemplo, tendremos que declarar los dividendos o utilidades percibidos, que es el tercer punto que tienen ahí en el cuadrito rojo. También vamos a tener que declarar la alocación de cosas muebles, es decir, por ejemplo, si alquilamos un rodado, una maquinaria, un mueble. Si fuera un inmueble va a estar en categoría 1, en este caso, al ser un mueble, está en categoría 2, y por lo general se maneja a través de regalías. Las regalías es cuando se establece un canon a pagar por el alquiler por la productividad, es decir, no por un mes, sino, por ejemplo, una maquinaria, bueno, me pagas cada unidad producida tanto. ¿Mm? Entonces se paga más por el uso que por el tiempo, ¿sí? Eso sería la regalía. También se considera ganancia de segunda categoría las ventas de las acciones o los títulos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo una acción que compré en una empresa, si la mantengo, voy a pagar ganancia por dividendos utilidades porque voy a cobrar dividendos en algún momento. Y si la vendo, voy a pagar ganancias por la venta de la acción, ¿sí? O sea, por la ganancia que obtuve al venderla. El precio que cobré menos lo que me había costado. Y como les decía, el interés presunto es básicamente una ficción también, que tiene que ver con préstamos de mutuo, es decir, préstamos que una persona pone a disposición de otra, ya sea porque es familiar, amigo, etcétera, y no hay un interés que se determine que se va a cobrar. Hay un retiro que no está justificado y que luego se devuelve sin, digamos, la cobranza de un interés. Entonces acá la ley dice se está evadiendo un interés que debería tributar, por lo cual, esté o no el interés, se calcula a través de una tasa representativa, que por lo general es la del Banco de la Nación Argentina, o se puede utilizar otra, que es básicamente la que define cuánto vamos a pagar por interés por ese préstamo presunto. Las ganancias de terceras son las que tienen que ver con la actividad empresarial, se pagan en cabeza de la empresa, en el caso de las ganancias de empresa unipersonal y también de las sociedades. En el caso de la empresa unipersonal lo va a pagar directamente el propio dueño, ¿sí? Porque es el solo. Pero en el caso de las sociedades vamos a tener una declaración jurada de ganancias de la sociedad. O sea que ahí va a declarar, tomando como base su estado de resultados, lo va a transformar a criterios fiscales y lo va a pagar como su impuesto a las ganancias particular. Los fideicomisos también van a tributar, no lo hemos visto mucho, así que no me voy a demorar ahí, pero también van a tributar en esta categoría. Son una agrupación híbrida que no es una sociedad, pero de alguna manera lo es en algún punto. Y las ganancias no contempladas en otras categorías. Este punto es muy importante, ¿sí? Si alguna vez ustedes tienen una ganancia que no encuadra en ninguna, se considera ganancia tercera. ¿Mm? Bueno, podemos pensar muchas, pero lo importante es saber eso. ¿En dónde va a ir una ganancia que no está encuadrada en ninguna de las otras tres categorías? Y las ganancias de cuarta son básicamente las que tienen que ver con el trabajo personal, ¿sí? Bien, entonces, en el primer punto tenemos el desempeño de cargos públicos. Tiene que ver con el sueldo que cobran los funcionarios. Obviamente todo esto tiene que estar declarado y tiene que después verse si realmente tiene el importe significativo para pagar o no. Por ejemplo, el sueldo, no todo el mundo paga ganancias, la gran mayoría no.
pagan los que tienen un sueldo muy elevado. Como vimos en el video anterior, el empleador es el que tiene que chequear si nosotros tenemos un sueldo que sea pasible de ganancias o no. Ese sería el segundo punto, ¿sí? El trabajo personal en relación de dependencia, que en el perfil laboral lo vimos, o las obligaciones del empleador, lo vimos como la obligación del empleador de tener que ingresar ese impuesto, ¿sí? Jubilaciones, pensiones y otros retiros, ahí ya sabemos todo lo que tiene que ver con el retiro del punto de vista laboral. Las profesiones liberales, o sea, los que tienen una profesión por la cual no cobran un sueldo, sino que hacen facturación, por ejemplo, los contadores, los abogados, consultores, etc. Y lo que perciban las personas que participan de cooperativas de trabajo, porque como no cobran un sueldo, sino que cobran como un retorno, un rédito, eso sería semejable a un sueldo, por lo cual eso es lo que van a tributar como ganancia de cuarto. ¿Mm? Básicamente son todas las retribuciones que se pueda recibir por el trabajo realizado. Lo que describe acá son las distintas maneras en las cuales uno puede obtener una retribución. En todos los casos se tiene que superar el mínimo no imponible y las cargas de familia que tengamos para tener que abonar, digamos, el impuesto. Si no, no se paga. Con respecto a IVA, muy chiquito lo que les voy a decir. Ustedes saben que el IVA débito fiscal es el que sale de las ventas y es el que nosotros debemos ingresar, no sin antes restarle algunos componentes que se pueden dar a lo largo de la operatoria, ¿sí? El IVA crédito fiscal, por ejemplo, que es el IVA que nos tomamos de las compras, como ustedes saben, es un impuesto recuperable, por lo cual el IVA se va a ir restando y solamente vamos a pagar lo que nos quede excedente. O sea que todo lo que facturamos con IVA débito, le vamos a restar todo lo que nos facturaron, que para nosotros es un IVA crédito, todo lo que se pueda computar, y ahí vamos a obtener o un impuesto a pagar inicialmente, ¿sí? Porque es un primer subtotal, o un saldo técnico a favor. Saldo técnico a favor es cuando el IVA crédito es más alto que el IVA débito. ¿Qué quiere decir el saldo técnico? Que me puedo guardar ese crédito para un impuesto o un IVA más adelante, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo tengo un IVA débito de 200 pesos y un IVA crédito de 300, tengo el IVA crédito más alto, por lo cual tengo un saldo a favor. 100 pesos de saldo a favor. Esos 100 pesos me los guardo y en la próxima declaración jurada de IVA me los descuento del IVA débito de esa declaración jurada. Eso es un saldo técnico a favor, que quiere decir que lo puedo utilizar para la declaración jurada de IVA futura. Si me da un IVA débito más alto que un IVA crédito, que es lo que habitualmente pasa, porque no todas las operaciones con IVA crédito se pueden deducir, voy a tener, digamos, un saldo a favor de la FIP, o sea que voy a tener un saldo a pagar, ¿sí? A eso le voy a restar todas las percepciones y retenciones que me hayan hecho, ¿sí? Las retenciones son cuando hay un agente de retención que es cliente mío, entonces en vez de pagarme lo que yo le facturé, me paga menos porque es agente de retención de IVA. Me va a dar un comprobante que es la retención que me hizo y yo lo voy a poder considerar. Las percepciones son montos que se facturan de más, o sea que la percepción me la va a hacer un proveedor, no un cliente, ¿sí? Porque el que me hace una factura a mí me agrega un componente que es percepción de IVA. Entonces eso también me lo puedo descontar del IVA débito. Y también si yo hice algún anticipo o si tengo, por ejemplo, un saldo técnico anterior, como habíamos mencionado, lo podemos restar de ese componente. Y ahí vamos a llegar, perdón, acá me quedó un cuadradito de más. Vamos a llegar a tener o bien un saldo a pagar nuevamente, o bien un saldo de libre disponibilidad. Saldo de libre disponibilidad es cuando al restar todos estos componentes me termina dando un IVA débito negativo o un IVA crédito, es decir, me termina dando un importe a favor mío y no de la FIP. Ese saldo de libre disponibilidad tiene como diferencia con el técnico que lo puedo utilizar para compensar cualquier otro impuesto. O sea, yo puedo utilizar este saldo para compensarlo, por ejemplo, con las contribuciones de los empleados o también con algún otro impuesto del cual deba ingresarse a la FIP. Entonces, saldo técnico es de la diferencia entre IVA débito y IVA crédito y solamente se puede descontar de una declaración de IVA futura. El saldo de libre disponibilidad es cuando yo hago todas las restas y sumas que tenga que hacer la declaración jurada y me da un saldo final a favor mío. Ese lo puedo utilizar para compensarlo con cualquier otro impuesto del cual se lo tenga que pagar a la FIP. ¿Sí? Bien, como les dije, la idea era solamente tener un pequeño resumen de esto, porque es hasta ahora lo que hemos llegado a charlar. Seguramente más adelante vamos a tener algún desarrollo posterior a lo que es la parte impositiva. Nos vemos en el próximo video.